Hola, en este video analizaremos algunas preguntas sobre lectura crítica liberadas por el ICFES y aplicadas por el equipo de mejoramiento educativo en Armenia Quindío, desde un texto en el que se pueden identificar tres componentes como la semántica, que se refiere a lo que dice el texto, la sintáctica, el cómo se organiza, y la pragmática, que permite identificar el propósito. Estos tres componentes los analizaremos en un fragmento de Líos de Familia, adaptado de Miguel Ángel Sabadell. El texto dice lo siguiente: en nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última del enlace es bastante reciente. Aparece en el siglo XVIII y se afianza en el XIX con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demasiado trascendente como para dejarla en manos de dos individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños grupos. Para las élites, era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de la boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres, también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se convirtió en una estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos. Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía como un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que ésta dependía. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente, la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos del norte de Camerún. Muchas de sus mujeres niegan vehemente cualquier apego hacia el marido, asegura Helen Regis del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. Una vez leído el texto, tengamos en cuenta que una estrategia que nos permite mayor confiabilidad para dar respuesta a una pregunta es ir descartando entre las opciones dadas. Claro que es importante tener en cuenta que en la prueba de lectura crítica normalmente debemos remitirnos de nuevo a la lectura por la extensión de los textos y varias respuestas podríamos tomarlas como acertadas. Todo depende de la capacidad de comprensión que tengamos al momento de hacer la lectura. Ahora vamos a revisar las preguntas que nos hacen a partir del texto. La primera, que en este caso sería la 9 según la prueba de mejoramiento de la calidad, que nos dice: para el autor, el amor o el enamoramiento son. Podría decirse que en esta pregunta se debe tener en cuenta la idea principal o lo que llamamos el sentido global del texto. Además, no podemos perder de vista que preguntan por la posición del autor. Así, tenemos la opción A, que dice las bases fundamentales del matrimonio y de la familia. Si revisamos el texto, el autor plantea textualmente que esta idea es reciente, debido a que antes del movimiento romántico el matrimonio era una institución económica y política. Además, no hace esta afirmación, por lo que podríamos descartar esta opción de respuesta, porque definitivamente no se plantea que el amor sea la base fundamental del matrimonio y de la familia. Ahora revisemos la opción B,
la cual plantearía que para el autor el amor y el enamoramiento son amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia. En esta opción se debe tener especial cuidado, ya que en esta afirmación sí está en el texto cuando se ejemplifica con las costumbres en la China tradicional. Sin embargo, la pregunta se refiere específicamente a la posición del autor, por lo que se descarta también esta opción. La opción C, para el autor, el amor y el enamoramiento son ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. Esta opción es uno de los argumentos que acompaña la tesis defendida por el autor, pues está dando las razones por las cuales la noción de amor o enamoramiento son recientes y se puede encontrar la respuesta de forma literal en el primer párrafo, por lo que esta respuesta es la opción correcta. Y para descartar miraríamos la opción D, que dice que para el autor el amor o el enamoramiento son sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio. Aunque puede inferirse que algunas culturas consideran esta afirmación, debemos recordar que se pregunta por la postura del autor y por ello se descarta. La siguiente pregunta tiene que ver específicamente con un componente sintáctico. Nos dice entonces la pregunta 10. La función del conector, sin embargo, incluido en el penúltimo párrafo, es. Aquí es necesario remitirnos al párrafo al que están haciendo alusión, aunque también si tenemos claridad en que este conector puede tomarse también como a pesar de o indicar la oposición de dos ideas, podríamos descartar dentro de las opciones de respuesta. Sin embargo, pues retomando este penúltimo párrafo, dice lo siguiente, que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. La función en este caso sería contrastar la información y en las opciones que tenemos encontramos la opción A, que dice que la función del conector es introducir un nuevo tema de reflexión. Como ya se mencionó, si ya sabemos la función del conector, podríamos descartar esta respuesta. Y además, al leer el penúltimo párrafo, como nos está indicando la pregunta, podremos determinar que no se usa el conector para negar la anterior información, como está planteando la opción B, por lo que podríamos descartar ambas opciones de respuesta, la A y la B. La opción C nos dice que la función del conector es agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. Esta respuesta no aplicaría teniendo en cuenta que el sentido o el significado que tiene el conector, sin embargo. Y por último tendríamos la opción correcta, donde la función del conector, sin embargo, sería la D, que es contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. La siguiente pregunta, que sería la número 11, nos dice que la palabra dote del segundo párrafo puede reemplazarse sin que la frase pierda su significado por. Aquí con conocer el significado de la palabra podría responderse. Sin embargo, al remitirnos al segundo párrafo dice lo siguiente. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Aquí la palabra dote se refiere al patrimonio, por la que la opción correcta es C. La pregunta número 12 pregunta por la intención del tercer párrafo del texto. Si lo retomamos, podemos descartar la opción A, porque habla de la concepción que tenían del matrimonio en la China tradicional, pero en ningún momento el autor hace un paralelo, es decir, ni menciona las concepciones de Occidente, como lo podemos observar en el párrafo que estamos retomando de nuevo. Hasta entonces, la familia no se sostenía como único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que ésta dependía. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. Ahora, la opción B contiene una afirmación que podría confundir a la hora de seleccionar una opción, pues efectivamente en China, según lo que está en el párrafo,
El enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. La clave está en comprender las implicaciones que tiene el concepto de demostrar, pues el autor, al referirse a la China tradicional, solo lo está tomando como un ejemplo y no ofrece argumentos para demostrar esta afirmación. En este sentido, podríamos descartar la opción B. Lo mismo sucede con la opción C. En el párrafo no se está dando razones, sino que se provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Tendríamos que poner especial cuidado al conector, por ejemplo, que nos puede llevar a la respuesta D como la correcta. Continuamos con la siguiente pregunta. La número 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia? Aquí debemos comprender e identificar cuál sería el argumento que apoyaría esta idea. Y si recordamos, está descrita en el primer párrafo, donde el autor plantea que nuestra sociedad tiene una creencia o idea del amor como la razón para llegar a un matrimonio a partir del movimiento romántico desde el siglo XVIII y XIX. Es decir, que antes no se consideraba esta idea. De esta manera, podemos ir descartando respuestas. La opción A dice que en los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. Si revisamos el texto, es una afirmación que se encuentra allí, pero no apoya la idea en el primer párrafo de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia. Desde esta explicación, la opción B se encuentra en el primer párrafo del texto y es el enunciado inmediato que encontramos después de la afirmación de que la piedra angular del matrimonio es un amor maduro y sincero. Decir que la idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico del siglo XVIII, apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia y sería la respuesta correcta. La opción C nos dice que ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga. Si miramos bien, no tiene ninguna relación con la idea presentada en la pregunta, por lo tanto es fácil descartarla. Y la opción D, el matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. Si miramos el texto, en el siglo XIX se afianza, pero aunque podía tomarse como una acción correcta, se escoge para esta pregunta es teniendo en cuenta el primer enunciado presentado por el autor, que en este caso fue el momento en que aparece la idea del amor como razón para llevar al matrimonio, es decir, con el movimiento romántico del siglo XVIII. Pasamos a la pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? Podríamos guiarnos solo por la comprensión que tenemos de lo político y lo económico, pues al relacionar estos conceptos con las respuestas podemos descartar fácilmente aquellas opciones que no se relacionan. La opción A, de entrada me habla de que en la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. En una de las preguntas anteriores ya nos preguntaban por el significado de la palabra dote, que tiene que ver con el patrimonio o los bienes que se relaciona con una institución económica. Si recordamos este significado, ya podríamos tomar esta opción como la acertada. Pues la opción B, entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos, no tiene relación con lo económico ni político. La opción C, en los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia. Acá no se está dando un ejemplo y por eso se descarta. Y por último, la opción D, en la sociedad china solo hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre esposos. Es un ejemplo, pero hablar del cariño no tiene relación con una institución política y económica. Por eso se descarta también. La última pregunta sería la número 15, que tiene un mayor nivel de dificultad porque debemos reflexionar sobre el texto. Nos plantea qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor. Podemos retomar el párrafo final en el que se encuentra este ejemplo y de entrada podemos descartar la opción A, ya que no se está afirmando que no haya amor, sino que niegan cualquier tipo de apego. La opción C, que las mujeres de esta comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos, y la opción D, que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos,
no pueden derivarse de la información que da el texto, pues nunca se plantean que sientan temor o que se interesen porque el amor sea el centro del matrimonio, todo lo contrario están presentando en el texto. Es por esa razón que la opción B, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio, es la implicación que puede derivarse del párrafo. Aquí terminarían las preguntas realizadas a partir del texto y es importante recordar que es complejo hablar de trucos para responder pruebas tipo saber en lectura crítica. Realmente la habilidad para comprender y reflexionar sobre textos solo se adquiere leyendo constantemente. Muchas gracias.